Buenos días, amada familia. Es un placer estar nuevamente a través de esta transmisión compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, seguimos con este estudio que estamos llevando en cuanto al Nuevo Testamento, el destacar estos evangelios, que es un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, pero mostrado de perspectivas diferentes según los autores. Y a mí me corresponde compartirles el día de hoy el Evangelio según Lucas. Entonces te voy a pedir que me acompañes a hacer una pequeña oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu bondad, porque bueno eres tú, Señor, y porque día a día nos instruyes a través de tu palabra. Gracias te doy por tu iglesia y por todas aquellas personas que nos están viendo por este medio, que sean bendecidas a través de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Y bueno, vamos a seguir con Lucas. Este evangelio, según Lucas, resalta la humanidad de Jesús. El anterior también, el de Marcos, resaltaba esa humanidad de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús fue verdaderamente Dios, pero también verdaderamente hombre. Es el evangelio que nos da el informe más detallado acerca de la vida de Jesús, su nacimiento, su niñez y el desarrollo. Nos habla un poquito más a profundidad de estos datos de la vida de Jesús. Nuestro Salvador era el humano ideal y perfecto. Después de ser bautizado y de vencer las tentaciones de Satanás, Jesús estaba listo para comenzar su ministerio. Y bueno, el propósito es presentar un informe preciso de la vida de Jesús y mostrar que Él es verdadero hombre y Salvador. El autor es Lucas, quien era médico de profesión. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Colosenses 4:14, donde nos da este informe a lo que se dedicaba Lucas. Y la palabra de Dios dice así: les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas, un cristiano griego no judío. Eso es lo que nos dice como referente el apóstol Pablo a la iglesia, a los Colosas, que Lucas se dedicaba a la medicina. Era una persona que no pertenecía al pueblo judío, era una persona letrada, era una persona estudiada. Y bueno, este libro del Nuevo Testamento nos menciona también que Lucas fue compañero del apóstol Pablo y se cree también que él escribió los Hechos de los Apóstoles. Los destinatarios, ¿quiénes fueron estos destinatarios por los cuales Lucas escribe este libro? Principalmente Teófilo, que significa el que ama a Dios, y el pueblo gentil, ¿sí? Como él pertenecía al pueblo gentil, también da una perspectiva o da una óptica, un enfoque del evangelio de Jesucristo para los gentiles. La fecha de escritura es alrededor del año 60 después de Cristo. El marco histórico nos menciona que Lucas escribe este libro desde Roma, posiblemente desde Cesarea. Vamos al versículo clave. Esto es importante, es muy indispensable que nosotros tomemos como referente este versículo clave. Y es Lucas 19, del 9 al 10. Y la palabra de Dios dice así: hoy ha llegado la salvación a esta casa, les dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a hacer énfasis en este versículo clave. ¿Por qué? Porque dice Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Tomemos como referente ¿qué se había perdido? ¿Qué era lo que Jesús estaba tratando de recuperar cuando dio esta palabra? El reino. Recordemos que en el Génesis
El diseño original del Padre era que Adán y Eva vivieran bajo el gobierno, bajo el reino de Dios, bajo la autoridad absoluta de Dios. De ellos tenían esa plena relación con Dios, pero gracias a la caída o gracias a la desobediencia que hubo de Adán y de Eva, el reino se perdió. Entonces es Jesucristo el que recupera este reino, es el que recupera eso que se había perdido, que era precisamente el reino a través de la caída. Bueno, seguimos con los personajes claves. Los personajes claves está Jesús, Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, María, los discípulos, Herodes el Grande, Pilato y María Magdalena. Estos son los personajes más importantes o que este autor o este libro nos menciona a través de toda esta narrativa que él va detallando en su escrito. Los lugares claves son Belén, Galilea, Judea y Jerusalén. Algunas características especiales de este libro son que este libro o este evangelio, según Lucas, es el más detallado. Su vocabulario muestra precisamente a una persona que ha sido estudiada o que tiene un nivel de educación mayor a los demás. A menudo hace referencia a las enfermedades y a los diagnósticos. Enfatiza en la relación de Jesús con la gente, en el trato de Jesús con la gente cuando hace sus sanidades o cuando hace los milagros. También subraya lo importante que es la oración. Y sabemos que como hijos de Dios, como iglesia, la oración es un pilar muy importante para nuestra vida espiritual, para poder manifestar todo lo que Dios tiene preparado ya y que ha decretado para nosotros. Tenemos un recurso que es muy indispensable, que es la oración. También hace énfasis en los milagros y describe algunos himnos de alabanza. Da lugar primeramente a las mujeres, y gran parte del contenido de este libro, desde el capítulo 9 hasta el 18, aparecen ciertas enseñanzas o ciertas parábolas que no tienen ningún otro evangelio. Es decir, que solamente Lucas las considera importante y las agrega dentro de este evangelio para mostrar lo grande y poderoso que Jesús mostraba como Hijo de Dios, como verdadero Salvador, como verdadero Rey y como verdadero Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir, a continuar con esta enseñanza o esta palabra. El propósito de este libro, te decía que es el versículo clave, que es: Jesús vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, que es el reino. Iglesia, recordemos que para nosotros, para todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya hemos sido trasladados de una potestad a un reino. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya vivimos en el reino de Dios. Ya somos parte de ese reino. Ya el reino de Dios ahora nos gobierna nuestra vida y nos empodera y nos faculta y nos capacita para vivir una vida del Rey, como representantes de este reino. El propósito de ser introducidos entonces al reino es para ser una expresión del mismo. ¿Sí? ¿Para qué es que Jesucristo viene y nos introduce a su reino? Pues para poder ser esos representantes de este reino. El reino ya fue establecido por Él, ya fue recuperado, ya ha sido establecido por Jesucristo,
Y ahora a nosotros nos corresponde extender ese reino, modelar ese reino, expresar la vida de un reino. Fuimos llamados a ser entonces una expresión de la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios siempre, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Todo lo que nosotros hagamos dirigidos bajo la voluntad de Dios nos va a llevar a un nivel mayor, nos va a llevar a un nivel de excelencia cada día como sus hijos. La Iglesia de Jesucristo es legítima y está empoderada porque el Rey resucitado la constituyó. Bien te decía que el reino fue recuperado por Jesucristo a través de su muerte, sepultura y resurrección, a través de la obra salvífica en la cruz del Calvario. Él recupera el reino. Y esta iglesia que ahora nosotros conformamos al aceptarle como nuestro Rey y Salvador, nos da la capacidad de poder hacer las cosas como Dios quiere. Y vamos a ver lo que nos dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, del 5 al 6, en la versión NTV. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Es así como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿qué nos dice esta porción de la Escritura? Dice, los que obedecen, los que prestan atención y caminan en esta palabra de Dios, demuestran que verdaderamente le amamos y que sabemos vivir en Él. Ahí está la clave, iglesia, ahí está la clave para cada uno de nosotros, que verdaderamente sepamos vivir en Él. Él, ya vivimos en Él, ya tenemos esta doble habitación, Él en nosotros y nosotros en Él. Pero otra cosa diferente es saber vivir en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Él es el prototipo, Él es el modelo que el Padre nos dejó. Y en los evangelios, como me lo ha comentado el pastor, Él nos modeló cómo fue guiado por el Espíritu Santo. Como verdadero hombre tenía necesidades, tenía ciertas limitantes porque Él se despojó de su deidad, pero como verdadero hombre nos mostró que Él era guiado por el Espíritu de Dios, que Él se sujetó a la voluntad del Padre y nos modeló cómo vivir bajo el gobierno del Espíritu, bajo el gobierno y la guianza del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros ahora tenemos mucho más ventaja. ¿Por qué? Porque Él nos habita, Él está en nosotros y Él nos da la facultad y la capacidad para hacer todas las cosas. Así es que, iglesia, amigos, personas que nos están viendo, no tienes ningún pretexto de decir yo no puedo, o la vida cristiana es muy difícil, o ser parte de la iglesia de Jesucristo es difícil. No, no lo es, porque no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, lo vamos a hacer con el poder de Jesucristo que ya nos habita. ¿Y cómo es que vivió Jesús? Pues en obediencia al Padre, haciendo la obra del Padre, haciendo todo lo que el Padre le dijo que hiciera cuando lo envió. Recordemos que este pacto eterno, este nuevo pacto en el cual nosotros ahora estamos gozando y estamos viviendo, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 37 al 38, en NTV. No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre, pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque
no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces, esto lo decía el Señor Jesucristo porque recuerden que los religiosos de esa época dudaban y decían que las obras que Él hacía o los milagros que Él hacía, las sanidades que Él hacía, las hacía en el nombre de Satanás. Pero Él decía que si no creen en las obras que Él hacía, entonces dice, yo crean en los milagros que he hecho, aunque no crean en mí, porque no creían en el poder que Él tenía, no creían en la declaración que Él había hecho, que era verdaderamente el Hijo de Dios, el enviado. Dice, entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Recuerden que Él decía, el Padre y yo, uno somos. ¿Sí? Él lo hacía todo, no en el poder de Satanás, lo hacía en el poder de Dios, porque era guiado por el Padre. También, algo muy importante que podemos ver en este libro de Lucas, son las enseñanzas que están en el capítulo 2, versículo del 41 al 52, que hacen mención acerca de la niñez de Jesús. Este apóstol Lucas menciona un poquito a profundidad de lo que fue la niñez de Jesús. Y la palabra del Señor dice así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarle entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Esta porción de la escritura que narra Lucas nos habla acerca de cómo es que vivió Jesús, ¿sí? Cómo es que vivió Jesús, un hombre o un niño que fue instruido, que fue educado, que fue obediente y que se interesaba en los negocios del Padre, que se interesaba en la asignación que el Padre le había dado para cuando vino a esta tierra, ¿sí? Entonces hacemos énfasis, y es una porción que hemos escuchado y que hemos estudiado algunas veces como iglesia, en el versículo 52, que dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Reina Valera decía: en gracia para con Dios y con los hombres. El entendimiento de su misión, el entendimiento del por qué Él estaba aquí en esta tierra, fue la clave para poder cumplir el propósito y su asignación. Él tuvo un crecimiento integral. Y esta enseñanza nos muestra que nosotros también tenemos que tener el mismo crecimiento integral. Crecer en sabiduría,
en conocimiento de la palabra de Dios, en indagar en las Escrituras, en saber más acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros ahora dentro de este nuevo pacto, en la posición que ahora Jesucristo nos ha colocado, y también en estatura, es decir, físicamente, el crecer, el cuidarnos, el cuidar ahora en estos tiempos que es tan indispensable nuestra salud, tan valiosa nuestra salud, el tener una buena alimentación, el poder hacer ejercicio, el poder ser personas coherentes con la Escritura, y también crecía en el favor de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales, de las cosas que dan esa fe, esa certeza, nosotros crecemos en ese favor de Dios, porque ese favor que ya está en nosotros, que es Dios mismo, la vida de Dios mismo, se va a manifestar en el favor para con los hombres. Nos va a abrir puertas, nos va a dar esa gracia, nos va a agilizar y ejercitar esos talentos para poder hacer cosas en nuestras relaciones interpersonales, es decir, esa gracia para con los hombres. El reino se expresa de adentro hacia afuera. Por eso es muy importante este crecimiento espiritual. Una formación espiritual es indispensable para poder salir victorioso a través de toda situación que estemos enfrentando en nuestros días. Si tu fe, si tu vida espiritual no está fortalecida, no vamos a salir victoriosos en estas situaciones. La naturaleza divina que ahora portamos es poderosa. Repítelo, iglesia. La naturaleza divina que ahora portamos es poderosa y nos hace vencer toda situación. Recordemos que una porción muy importante que vimos la semana pasada y que nos enseñó el pastor fue: para Dios todas las cosas son posibles. Y para mí el aprender cada día, el tener ese crecimiento espiritual, el adquirir esa sabiduría eterna, esa sabiduría que viene de lo alto, que no es terrenal, me llena, me fortalece y me hace creer verdaderamente las verdades que ya poseo, porque a veces a través de situaciones difíciles como que podemos titubear o podemos dudar, pero el conocer la Escritura, el saber quién soy en Él, me lleva a poder estar afianzada a esa naturaleza divina que ahora porto. Y quiero que me acompañes a una cita también muy importante que está en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, 23, añadiendo un poquito a lo que Lucas nos decía en el capítulo 2. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí cómo el apóstol Pablo exhorta a una iglesia, a los tesalonicenses, tomando un poquito como referente lo que veíamos de cómo Jesús crecía en sabiduría, en estatura. Es muy parecido. ¿Por qué? Porque les dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Iglesia, sabemos que en nuestro espíritu no hay problema, ¿verdad? Nuestro espíritu y el Espíritu Santo, el Espíritu de Papá, están unidos. Pero en el alma y en el cuerpo, ahí es donde sí hay un poquito de que yo tengo que trabajar, que tengo que ser dócil, que tengo que utilizar esa mansedumbre para poder cooperar para que la vida del Rey sea manifiesta. Este crecimiento tiene una expresión principalmente en el alma y yo tengo que ceder. Cada área de mi vida, de mi alma, la tengo que ceder al gobierno del Espíritu. Ciertamente hay cosas que todavía están ahí arraigadas en nuestra alma que pueden ser como un tope, como una pared,
o como algo que esté ahí deteniéndonos un poco, pero cada uno de nosotros siendo conscientes de que el espíritu tiene que gobernar el alma, que es mi intelecto, mis emociones y mi voluntad, siempre tienen que estar sujetas a la voluntad de Dios. Y por lógica, si yo estoy creciendo y fortaleciéndome en mi espíritu y cediendo áreas del alma al gobierno del espíritu, se va a ver reflejado en mi cuerpo. Y vemos ahí cómo está el paralelo de la enseñanza que Jesús nos modeló en su propia vida y cómo el apóstol Pablo nos lo explica a través de los tesalonicenses de esta manera. El crecimiento tiene que ser una expresión principalmente en el alma que se sujeta al gobierno del Padre y se expresa a través de mi cuerpo. Seguimos entonces con otra enseñanza importante que encontramos en Lucas en el capítulo 10, versículo del 25 al 37. Esta parábola nos muestra cómo es que nosotros tenemos que conducirnos ya en esta vida del reino, ya como hijos de Dios. Y es una parábola muy conocida. Y la palabra del Señor dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Entonces sabemos que aquí esta enseñanza que Jesús nos da a través de este evangelio nos muestra el amor perfecto, el amor ágape de Dios. Y dice: amarás. La persona religiosa que quería tentar a Jesús conocía la escritura, la citó, dijo el primer gran mandamiento, que también para nosotros lo es: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús le muestra toda esta historia para que nosotros podamos ser una expresión de su amor. Él ahora nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha justificado y nos ha dado una posición de hijos entendidos para mostrar el amor ágape, el amor perfecto de Dios.
un amor que nos lleva a cumplir la voluntad de Dios en todo momento, un amor que nos lleva a ser agradecidos con Dios, un amor que nos lleva a dar todo lo que nosotros tenemos para glorificar y honrar a Dios. Entonces, el propósito eterno es mostrar a Dios siendo una expresión del reino de los cielos aquí en la tierra. Y vamos a ver lo que nos dice Juan en el capítulo 17, versículo del 3 al 5. Y la palabra de Dios dice así: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Y aquí Juan nos está diciendo que toda la obra que Jesús hizo, toda la obediencia que tuvo Jesús hacia el Padre, le estaba dando gloria y honra a Dios. Y de la misma manera nosotros, ahora en Cristo, todo lo que nosotros hagamos para la expresión de este reino tiene que dar honra y gloria a nuestro Dios. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro actuar, nuestro caminar tiene que dar honra y gloria a Dios. Porque si no lo está haciendo, entonces solamente nos estamos convirtiendo en religiosos, en personas que estaban como en la parábola, que conocen la Escritura, que citan la Escritura, que la declaran, que la pueden hablar, aunque la pueden enseñar, pero que no la están viviendo. Una persona religiosa no es un hijo entendido de Dios. Simple y sencillamente es aquella persona que sabe y conoce hacer lo bueno, pero no lo hace. Y el apóstol Juan Balistreri lo llama de una manera más fuerte, que a veces a mí me gusta decirlo. Es un hijo carnal. Es un hijo que está gobernado absolutamente por la carne, que sí tiene conocimiento de la Escritura, pero que se deja gobernar por la carne. Y recordemos que la carne no hereda el reino de los cielos. Es fuerte, pero es la verdad. Así es que, iglesia, amigos, personas que nos ven, tenemos que ser entendidos en cómo es nuestro actuar. Si en verdad nosotros estamos dando esa expresión del reino y dando gloria y honra a Dios. Jesucristo decía la manera de que él podía glorificar a Dios era siendo obediente. La gloria a Dios se la damos al terminar la obra que se nos encargó. Así como Él cumplió todo lo que el Padre, todos los requerimientos de la ley, cumplió todo lo que era necesario para que Papá Dios estuviera satisfecho y Él podría darnos esa nueva vida, podría haber ganado ese reino. También nosotros le damos la gloria a Dios cuando terminamos la obra que Él nos encargó. Y cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tenemos una asignación específica, ¿sí? El pastor también ya nos enseñó anteriormente que hay ministros del mercado y que hay ministros dentro de la iglesia local, que son los 5 ministerios o cómo nosotros podemos colaborar para la extensión del reino. Todos y cada uno de nosotros tenemos una asignación delegada aquí en la tierra. Me voy a poner como ejemplo. Entonces Luceli cumple y da gloria a Dios, cumple con lo que el Padre le encarga y da gloria a Dios cuando mi responsabilidad como esposa la llevo a cabo, como madre, a lo mejor como profesionista, como empresaria, como comerciante, como empleada, dentro de un ministerio donde Dios me llame, dentro de ese ministerio en la iglesia local. Si yo lo hago de una manera que glorifique el nombre de Dis,
entendida en el pacto que ahora gobierna mi vida, entendida en quién soy en Cristo Jesús y lo que puedo lograr hacer, entonces estoy cumpliendo con mi asignación. Entonces estoy cumpliendo con lo que Papá Dios me encargó. ¿Por qué yo estoy aquí en esta tierra? ¿Por qué nací en esta generación? ¿Y por qué yo estoy en Jonacatepec, Morelos, México? ¿Por qué Dios me envió a este lugar? Entonces cada uno de nosotros tenemos que darle gloria a Dios a través de la obra que Él nos ha encargado, que es nuestra asignación. Y la manifestación de la vida nueva es inevitable. Tú no puedes quedarte callado. Si tú ya sabes que portas una vida nueva, si tú ya sabes que tienes una naturaleza divina, que tú ya sabes que eres coheredero juntamente con Cristo, si tú ya te sabes bendecido y si tú ya te sabes bendecida, la manifestación de esta vida nueva es inevitable, se tiene que ver, se tiene que palpar. Y a mí me corresponde expresar esa vida nueva. Y vamos a ver lo que nos dice Lucas en el capítulo 14, del 34 al 35. Y la palabra de Dios dice así: la sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es dura esta palabra, ¿verdad? Porque en otra porción de la Escritura, Jesús mismo declara que cada uno de nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Pero dice, si la sal se vuelve insípida, dice, no sirve ni para la tierra ni para abono, no sirve para nada, sino para echarla fuera. Y otras versiones dice, sino para ser hollada o pisoteada. Entonces, qué desagradable sería para el Padre que nosotros no estuviésemos modelando ni manifestando la vida que Él nos ha regalado y que le costó demasiado a nuestro Salvador Jesucristo. Sería como echar algo a la basura, algo valioso a la basura, porque cada uno de nosotros costamos la sangre de Jesucristo y nosotros tenemos que escuchar. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces hay que poner atención en esta palabra. Retomemos entonces el versículo clave que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los que se habían perdido, lo que se había perdido, que era el reino de Dios. El reino que Jesucristo, nuestro Señor, Rey de Reyes, ya recuperó y nos los ha otorgado a nosotros como su iglesia, como sus representantes aquí en la tierra. Entonces esto es poderoso, ya estamos en este reino, somos esos representantes y somos los encargados de extender este reino. Y vamos a ver lo que nos dice Hebreos en el capítulo 12, 28. Por último dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿A qué nos invita esta porción de la Escritura? A que el reino que ya Cristo nos dio, recuperó, es un reino como inconmovible. Nada ni nadie nos puede mover de ese reino, ¿sí? Es un reino inconmovible, grandioso, poderoso, y dice, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, dice, debemos adorar a nuestro Dios, darle honra, darle gloria,
como a Él le agrada, dice, con un temor reverente. Recuerden que el temor aquí en esta porción de la Escritura no significa miedo, sino significa respeto. Tenemos que respetarle de una forma reverente, como a ese Dios, como a ese Rey, como a ese Señor. Y bueno, todo esto ha sido muy edificante, todas estas enseñanzas de Jesús a través de este libro de Lucas nos lleva a que seamos conscientes de lo que Cristo ya recuperó para nosotros y de la posición y de la identidad que nosotros tenemos en Él y de la gran responsabilidad que como cuerpo de Cristo, que como su iglesia, que como ministros competentes de un nuevo pacto, nos corresponde vivir y manifestar. Oramos dando gracias a Dios por este tiempo. Te pido que me acompañes. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu edificación en nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, guíanos en tu verdad y ayúdanos a poder expresar el reino, dando gloria a Dios en todo tiempo, en donde quiera que nosotros estemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, querida iglesia, ha sido un placer el compartir esta palabra y yo te invito a que sigas siendo edificado, expuesto a esta verdad del nuevo pacto y a las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos está revelando e iluminando día a día. Bendecidos.